Hoy en W de Mujer continuaremos con nuestra serie titulada Confiadas en Dios, con Sandra Prado, Dini Quiles y la participación especial de la pastora Yadira Rivera a continuación. Bienvenidas todas a este espacio W de Mujer, donde tocamos temas de interés para todas las mujeres, pero siempre con base en la palabra de Dios, edificándonos los unos a los otros, que es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que en este día y en esta noche especial, demos gracias a Dios por este maravilloso tiempo. Antes de pasar a esa invitada especial que tenemos y a esa presentación, pongamos en manos de Dios este tiempo para que sea Él abriendo nuestros corazones. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por este día, por esta noche, por todas tus bendiciones, por todas aquellas cosas, hasta las más simples, donde tú, Señor, has hecho presencia en nuestra vida y donde te has manifestado. Te damos gracias por todo lo que recibimos de ti, pero también por el día de mañana, porque esperamos en ti, porque confiamos en ti y porque nuestra vida está puesta en tus manos. ¿Qué mejor que ello? Tú eres nuestro alfarero, tú eres quien abre caminos y quien hoy nos está edificando con tu palabra. Te damos gracias, Señor, y colocamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, Dindy, bueno, por tu vida, porque estamos vivas hoy aquí, y también por la vida de Yadira Rivera, que hoy nos acompaña. Así que bendiciones para ella. Bienvenida, Dindy. Danos ese gusto y ese placer de conocer a Yadira. Bendiciones. Pues mira, Sandra, muchísimas gracias por esa introducción. La verdad, Dios me ha permitido conocer a lindas mujeres del reino, mujeres con el corazón de Dios, apasionadas por Dios, quienes comparten la palabra de diversas maneras. Hemos tenido escritoras en nuestro programa, cantantes, y hoy nos complace el tener, Sandra, a una maravillosa amiga, hermana, la pastora Yadira Rivera. Ella pastorea junto a su amado esposo en la Iglesia Evangélica Unida en Puerto Rico, 2 iglesias. Así que gracias por haber aceptado esta invitación. Recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Yadira Rivera. Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga a todos y los que nos están viendo. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, una gran bendición. Es una experiencia nueva también y agradecida de Dios por este tiempo, que yo sé que desde que recibí el tema pues ha sido de mucha edificación, y sé que será de edificación para muchas personas que nos puedan estar viendo. Amén, amén. Siempre que escucho tus mensajes, Yadira, siempre que voy a Puerto Rico, te escucho predicar, te escucho hablar, enseñar, lo haces con una pasión. Y hoy que continuamos con la serie Confiadas en Dios, yo me dije, qué oportunidad tan linda sería si pudiéramos traer a la pastora Yadira, porque yo sé que ella tiene tremendo testimonio y tremendas palabras, ¿verdad?, para compartir con el pueblo. Un versículo clave que ha guiado, ¿verdad?, la preparación de este programa ha sido el Proverbios 3:5, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y quiero preguntarte, Yadira, ¿qué significa realmente confiar en Dios con todo el corazón y no en la propia prudencia? Fíjate, quiero compartir porque cuando lo leí, a mí siempre me gusta buscar distintas versiones, ¿verdad? Para uno hacerse una idea. Y yo busqué varias versiones. En la Biblia Dios ha hablado y nos dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. En la traducción viviente nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Palabra de Dios para todos nos dice: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Y la traducción del lenguaje actual nos dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Y reflexionando, ver, antes de ir a la respuesta, este versículo nos habla poderosamente a nosotros, porque nos está diciendo que nosotras tenemos dos maneras de vivir. Nosotras decidimos cómo queremos vivir. ¿Vivimos apoyadas en nosotras mismas o vivimos apoyadas en el Señor? ¿Vivimos confiando en lo que humanamente somos nosotras o vivimos confiando totalmente en nuestro Dios? Y yo creo que de ahí parte siempre esa reflexión, porque nosotros decidimos cómo queremos vivir. Dios tiene lo mejor para nosotros, Dios nos quiere bendecir, pero pone en nuestras manos el tomar la decisión, si confiamos o no confiamos, si decidimos depositarnos totalmente en Él o nos aferramos, ¿verdad?, a lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que humanamente nosotros entendemos, ¿verdad?, que
que cargamos o que llevamos. Y basado en eso, pues podemos entonces tener esa respuesta, porque todo siempre va a partir de una relación personal con Dios. ¿Verdad? Nuestra mente humana va a querer buscar como ecuaciones o vamos a decir, como una receta, pero todo parte de nuestra relación con Dios, ¿verdad? La confianza se construye con una relación personal. Un matrimonio, la confianza se construye de la manera que todos los días se relacionan unos con el otro, ¿verdad? Esa confianza crece y se desarrolla. Y la manera en que nosotros vamos a desarrollar esa confianza, porque la confianza viene a base de conocer, pues la vamos a desarrollar a la medida que todos los días de nuestra vida nosotros buscamos conectarnos con el Señor, conocer más a nuestro Dios, saber quién es Él, saber cuáles son las promesas de Dios para nosotros, sus bendiciones, y de ahí va a partir el hecho de que verdaderamente esa confianza pueda crecer. Ese primer encuentro no podemos decir que ya confiamos, confiamos en Dios para salvación, confiamos en el Señor para salvarnos, pero Dios nos quiere salvar, pero además tiene un propósito, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cumplir en esta tierra y a partir de esa primera confianza en salvación de parte de nuestro Dios, parte el que luego todos los días pongamos nuestra vida en sus manos para que Él sea el que nos guíe y la confianza va a crecer en base a eso, en base a ese conocimiento que todos los días vamos a adquirir en la medida que nos relacionamos nosotros con Él. Amén, amén. ¿Y cómo es que conocemos a Dios? ¿Cómo surge ese paso de conocer a Dios? Mire, eso, ¿verdad? Cada persona, como nosotros decimos, ¿verdad? Es un mundo. eh, Cada persona tiene sus experiencias de vida, tiene sus vivencias y en base a lo que ha experimentado en la vida es que puede relacionarse correctamente o no con otra persona. Y así es con Dios también, en base a lo que nosotros humanamente hemos experimentado, es que vamos a tener ese acercamiento a Dios. En mi caso personal, que es el que yo puedo hablar, ¿verdad? Yo no puedo hablar de la experiencia de otra persona, pues a raíz de muchas experiencias de vida dolorosas desde mi niñez, pues esa comunicación o ese encuentro con Dios, pues fue un proceso prácticamente de toda mi vida hasta hoy, ¿verdad? Que tengo 52 años ya. Conocemos de Dios, porque en la iglesia nos hablan de Dios, las personas nos hablan de Dios y nosotros conocemos muchas cosas intelectualmente del Señor, pero la relación surge cuando yo experimento a ese Dios del que alguien me está hablando, del que alguien me está diciendo es así o es asado. En la medida que yo lo experimento es que verdaderamente se establece esa relación. En mi caso, pues un corazón herido, un corazón dañado, se le dificulta, ¿verdad?, tener una relación sana con cualquier persona, incluso con Dios, a quien no vemos. Si se nos dificulta establecerlo con una persona a quien vemos, pues se nos va a dificultar tenerla con Dios a quien no vemos. Y ahí entra el proceso de acompañamiento, la importancia de una iglesia, la importancia de tener alrededor gente de Dios, gente que nos influencia, gente que nos acompañe, porque nuestro corazón tiene que ser sanado para que comencemos a ver hacia afuera. Mientras no es sanado, todo el tiempo estamos mirando hacia adentro, lo que me duele, lo que viví, lo que sufrí, y eso me impide ver lo bonito que Dios me quiere mostrar, me impide ver que Dios está ahí, me impide ver que Dios tiene bendiciones, me impide ver que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos. Pues yo tengo ¿verdad? Es un proceso de cada persona ir teniendo ese acercamiento, pero un corazón herido se le va a dificultar establecer una relación de confianza con Dios. Hay que sanar y Dios nos ayuda siempre porque siempre pone a nuestro alrededor gente de Dios, gente que nos acompaña, que nos va llevando de la mano y Dios se va haciendo cercano a través de esas personas. Dios se va haciendo visible a través de esas personas. Vamos experimentando el amor de Dios a través de esas personas. Yo siempre defiendo, ¿verdad?, el congregarse, el encontrarse con gente de Dios, porque en mi caso, Dios se mostró a mi vida real y presente a través de la gente que se acercó a mí, que me habló del amor de Dios, pero más que hablarme del amor de Dios, me lo demostró en un abrazo, en una palabra, en una oración. Y de esa manera Dios fue trabajando con toda mi fragilidad, con todas mis heridas, con todo lo que yo cargaba que no me impedía ver, ¿verdad? Me impedía ver con los ojos de la fe. Dios trabajó conmigo y tomó tiempo, en mi caso tomó mucho tiempo, pero qué bueno que Dios es paciente con nosotras, qué bueno que Dios no se cansa de insistir
Y llegó el momento y llegó el día en que paso a paso me di cuenta que Dios había sanado mi corazón. Eso no surge de la noche a la mañana, en mi caso fue un proceso largo, pero pude ver con claridad que sí, Dios era real y que estaba presente en mi vida en la medida que yo me hice parte, ¿verdad?, de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, y que me di cuenta que en el servir, en el estar con los demás, Dios fue trabajando conmigo y llegó el momento en que yo podía entonces ver hacia afuera y no solamente hacia adentro, porque Dios me sanó. Y de ahí parte, ¿verdad?, el que nosotros nos podamos relacionar correctamente con el Señor, no por querer salir de un dolor, no por querer solamente que Dios solucione problemas, sino porque es que yo quiero estar con el Señor, porque yo quiero que Dios esté en mi vida, porque yo quiero caminar con el Señor, porque yo quiero descubrir el plan, el propósito de Dios para mí. Y yo creo que cuando uno lo está viviendo uno no lo entiende, pero cuando yo no lo he pasado y mira hacia atrás, pues uno se maravilla, ¿verdad? De lo bueno que es el Señor y cómo con cada persona va a llegar en el momento que tiene que llegar, va a trabajar con todas esas áreas en que tenga que trabajar con esa persona para que surja esa relación de amor y confianza con él. Excelente. Has dicho algo que verdaderamente me ha impactado, es el hecho de que a veces el dolor hace que a las personas se les dificulte poner su confianza en Dios. Ujú. Eh, yo pienso también que a veces cuando nos fijamos en todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, eso como que nos ciega. Cuando vemos tanta maldad, cuando vemos a las personas viviendo situaciones muy desafortunadas, muchas personas comienzan a cuestionar no solamente la existencia de Dios, a lo mejor sí piensan que existe, pero la bondad de Dios. ¿Será que cómo puede un Dios tan bueno permitir que esto pase? Entonces, se apoyan en su propia prudencia. Amén, Sandra, ¿qué piensas al respecto? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y mira que hay una de las cosas que, digamos que rompe un poco esa confianza en Dios y es cuando ya Dios nos ha dado esa manifestación. Por ejemplo, en el caso de la pastora Yadira, nos cuenta, bueno, es que Él me sanó, hizo una obra en mí y ya por eso tú estás agradecida y empiezas a servirle con más alegría, con más gozo, con más fervor. Bueno, quieres hacer por los demás, pero esto no ocurre en otros casos. En otros casos lo que ocurre es que las personas reciben el milagro, reciben la bendición, reciben eso que esperaban de Dios, donde habían depositado su confianza, y ahí es donde decimos, depositaste tu confianza en Dios o querías que Dios hiciera eso por ti únicamente. Y entonces, ¿qué sucede? Luego se olvidan de Dios. Resulta que Mm, ese milagro terminó ocupando el primer lugar y Dios quedó al mm, final. Entonces, ponemos nuestra confianza en Dios, mientras tanto necesitamos algo, ¿ya? Pero muy pocas personas, eso me recuerda el pasaje de los leprosos. ¿Cuántos se devolvieron? ¿Sí? mm, ¿Cuántos fueron sanos y cuántos regresaron a dar testimonio? ¿Cuántos fueron a servir? Entonces, allí es donde decimos, sí, nuestra confianza. Los leprosos se acercaron confiados en Jesús, que Jesús los iba a sanar. mm, Iban, tenían fe en que eso iba a suceder y efectivamente sucedió. Y así nos pasa a nosotros. Ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios y una vez recibimos el milagro, la sanación, la bendición, la prosperidad, bueno, todo lo que tal vez estábamos pidiendo y donde queríamos que Dios y esa confianza fuese evidente, ¿sí? Una vez recibido, nos olvidamos. Y entonces, cuál es el problema? Nuestro problema no es que sepamos o no confiar. Sabemos que es confiar y que es depositar nuestra confianza en Dios. El problema es que una vez Dios nos ha contestado una petición, nos da una respuesta, nos olvidamos y lo sustituimos en cuanto a lo que, esa cosa material tal vez que pedimos, ¿sí? O ese milagro de sanidad. Entonces sustituimos a Dios por ello. Nuestra confianza entonces en esta serie está, digamos, queremos llevar a edificarnos en la palabra para que sea constante, no sea una mm, confianza efímera, una confianza que únicamente esté ligada a un milagro de sanidad, a una bendición, a una económica, sino que sea permanente en el tiempo porque Dios es Dios, porque Dios es ujú. nuestro Padre, porque Él está en todo momento con nosotros.
Entonces, eso sí es algo importante que debemos tener en cuenta para que en el momento en que Dios nos haga prósperos, sanos, libres, pues nosotros también podamos decir, y yo sigo confiando en Dios, y ese primer lugar sigue siendo Dios, y mi confianza está depositada en Dios y no en las cosas o no en las sanidades y no en todo eso que Dios ha hecho, porque esas son sus obras. Y eso es lo Ujú. que a veces no nos queda como que confundimos todo, ¿verdad, Pastora Yadira? Sí, claro que sí, ¿verdad? Y usted dijo algo bien importante porque pues siempre lo tomamos desde la parte nuestra, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que la confianza envuelve la relación entre dos, ¿verdad? Tan importante es lo que yo quiero como lo que la otra parte quiere. Y cuando nosotros verdaderamente, ¿verdad? Hemos tenido un encuentro del Señor, eso implica que yo reconozco que dependo de todo para Dios, ¿verdad? Por eso parte de alguna de las versiones decía que confiemos totalmente. Pues a veces confiamos, pero no es totalmente. Confiamos pues para que me sane, confiamos para que me ayude a resolver, pero no es una confianza total, solamente una parte que tiene que ver con lo que yo necesito y quiero que me supla, pero no porque yo quiero conocer a esa otra parte, a esa otra persona, porque quiero Mm, conocer a Dios, porque quiero saber quién es, que puedo experimentar en mi vida que sí, que Dios es bondadoso, que es amoroso, que es justo, que es sanador, que es proveedor. Y yo creo como decía, ¿verdad? No se trata de una fórmula, yo creo que a cada uno le va a llegar el día en el sentido de que va a ser en el momento en que verdaderamente nos sentimos necesitadas del Señor. Hasta que uno no llega a ese punto en donde uno reconocer es que nada más, nada ni nadie en este mundo puede satisfacer lo que yo necesito más que Dios, pues ahí es que en realidad vamos a poner totalmente nuestra confianza en Dios. Y nuestro Dios es tan bueno y tan amoroso y tan paciente que Él sabe que la mayoría de las veces cuando vamos empezando, cuando lo buscamos, nuestra confianza no es total, el Señor lo sabe más sin embargo nos bendice, más sin embargo muchas veces responde, más sin embargo muchas veces va a proveer lo que necesitamos, pero eso es parte de su trato con nosotros, ¿verdad? Porque confiar en Él significa, ¿verdad? Que nosotros sabemos que mi entendimiento es limitado, que lo que yo sé es limitado, es saber que hay muchas cosas que yo no tengo el control, pero sí Dios tiene el control y eso lo podemos experimentar en el día a día cuando vemos cómo Él va obrando con nosotros. Quizás en un momento dado yo confié en Dios para que me sanara y lo recibí y quizás no se generó un corazón agradecido y seguí mi propio camino, pero yo voy a necesitar algo, luego voy a volver a necesitar, ujú, ya sea sanidad, ya sea cualquier cosa. Y en esa experiencia de vida, Dios se va a ir mostrando a nosotros en las distintas facetas hasta que llegue el momento que nosotros reconozcamos que para vivir la vida buena que Él ha provisto para nosotros, necesitamos relacionarnos con Él, necesitamos construir una relación de confianza con nuestro Dios. Y es una vivencia personal y de cada uno, por eso la Biblia siempre nos dice que el amor es paciente, que tolera, ¿verdad? Porque a veces cuando nosotros, mi caso personal, que soy pastora, ¿verdad? Y ha sido un proceso de muchos años para llegar hasta ahora, eh, nosotros no podemos transformar ni cambiar a la gente. Tenemos que ser testimonio, tenemos que ser esa luz para que Dios obra en el corazón de la gente, porque muchas veces vamos a ver precisamente eso. Dios bendice a las personas y las personas se van, Dios bendice a las personas, pero las personas no buscan, no hay esa pasión, no hay esa entrega. Y muchas veces, humanamente, nosotros quisiéramos, ¿verdad? Tratar de hacerle ver nosotros a esas personas lo lindo que es relacionarse con Dios, pero es una vivencia personal. Sí, tenemos que estar ahí, sí hay que acompañar, sí hay que seguir predicando, sí hay que seguir enseñando hasta que ese corazón está receptivo, está sensible a la voz del Señor, como para decir, Señor, yo te necesito y dependo totalmente de ti, porque al final y al cabo, ¿verdad? Eso es la confianza, depender totalmente de Dios para todas las cosas. Y eso es un reconocimiento en que cada persona tiene que llegar, tiene que vivir su propia experiencia. No vivimos, aunque escuchamos testimonios y los compartimos, nos ayudan, nos animan. Nosotros tenemos que tener esa experiencia, esa vivencia personal con Dios. Y va a llegar a cada persona, yo estoy segura. Yo siempre digo, si Dios lo hizo conmigo, que era un caso bien difícil, Dios lo puede hacer con cualquier persona, ¿verdad? Porque amén. Dios es bueno y siempre va a mostrar su bondad.
de alguna manera. Amén. Eso me lleva a pensar que a veces pasamos por dificultades precisamente para que aprendamos a confiar en Dios, ¿verdad? A veces nos Así es. preguntamos, pero ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué? Pues mira, somos probados también para demostrar nuestra confianza en Dios y crecer en ella. Amén. Y ahí una vez, y Ujú, Dios comienza a hacer la obra, nuestra fe va en aumento. Amén. Y quiero preguntarte, ya estamos avanzando en tiempo, pero quiero ujú. preguntarte, ¿qué pasa cuando pongo mi confianza en Dios? Luego que Dios hace el milagro o no haga el milagro. ¿Qué pasa de todas maneras cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios? Bueno, primeramente, ¿verdad? Hay un descanso. Cuando yo decido confiar en el Señor es porque yo he decidido soltar lo que tengo que soltar. Yo he decidido dejar mis preocupaciones, dejar mis angustias, dejar lo que sea que yo esté necesitando en ese momento en las manos de Dios, ¿verdad? Y eso trae descanso. Si yo he experimentado que Dios hace provisión y llega la escasez, yo voy a saber que Dios va a proveer, aunque ahora esté en escasez. Si yo por alguna razón pues me enfermé y yo he experimentado que Dios es sanador, he experimentado sanidad en algunos momentos de mi vida, yo voy a estar en descanso en el sentido de que Dios lo va a volver a hacer y así sucesivamente nuestra vivencia, nuestra relación personal con el Señor, que nos lleva a confiar en cada etapa del camino, nos hace descansar en Él y como tú bien dices, a veces pasamos por circunstancias precisamente para que se desarrolle y crezca esa confianza. La fe así es que crece, ¿verdad? Pues la fe y la confianza van de la mano. La fe así es que crece, la medida que vemos a Dios obrar en nuestra vida, la medida que lo que escuchamos de la palabra de Dios se hace real en nuestra vida, la obedecemos la palabra, vemos que lo que Dios dice es real y si yo obedezco, ¿verdad? Hay Ujú, resultados. Nuestra confianza crece y cada vez vamos a estar más fortalecidos en la fe, cada vez vamos a estar más firmes cuando experimentemos situaciones parecidas, ya nuestra reacción ante las situaciones difíciles no va a ser la misma, va a ser diferente. Y es un proceso de cada día, ¿verdad? Porque todos los días vamos a tener experiencias nuevas con el Señor, porque Dios quiere cada día que lo conozcamos de una manera diferente para que confiemos totalmente en nuestra vida al Señor. amén. Has mencionado una palabra clave, obediencia. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios la va a cumplir. Y cuando Dios la cumple, nuestra fe va en Así. aumento. Amén, Sandra. Yo no sé si tengas algo más que agregar a este punto, pero hemos aprendido un montón. Sí, sí, y la verdad es que eso es Dios que hace todo esto posible y que nos edifica los unos a los otros y por eso queremos compartir con ustedes esta serie tan especial, porque mira, iniciamos el año teniendo a Dios en primer lugar, diciéndole, sí, vamos a entregarte todo en este primer mes del año, pero ahora esa confianza y esto va muy estrecho y va de la manito. Y es que yo tengo que tener a Dios en primer lugar, pero es que no solamente tenerlo en primer lugar y decir que lo tengo en primer lugar, sino que debo confiar y depender de Él plenamente. Y la pastora Yadira hoy ha sido muy clara con nosotros, nos ha dejado un amplio panorama de lo que es esa confianza en Dios y cómo la ha experimentado. Y nosotros queremos que todas las mujeres también puedan conocer estos testimonios. Y muchísimas gracias, pastora Yadira, por habernos acompañado con estos testimonios, porque muy seguramente Dios está tocando el corazón de alguna mujer que también está siendo llamada para cumplir este propósito en el pastorado, por ejemplo. Sí, y bueno, el Brindy también ya está experimentando ese ministerio Así es. y mira que es un ministerio de muchísima confianza. Yo creo que todos los ministerios, Dios nos prueba la fe en todos los ministerios, pero en el pastorado, y de verdad es una gran labor, es un gran ministerio porque es una dependencia total. Si Total. todos debemos tenerla, muchísimos más quienes han sido llamados para este maravilloso ministerio porque es Dios obrando día a día. O sea, sabemos que cada ministerio y que Dios nos va a prosperar a todos, que Dios tiene para todos, porque Él es un Padre sobreabundante. Pero mira que hoy a esas mujeres que también, así como ustedes, están siendo llamadas, fueron llamadas, apartadas para este ministerio del pastorado. Qué bueno
que aquellas que están allí dicen, yo tengo ese llamado, pero yo no me arriesgo porque es que mi confianza todavía es muy chiquita, yo todavía no confío tanto, yo no soy capaz de dejar mi empleo para pastorear, yo todavía me siento muy bebé, sé que tengo el llamado, pero me falta confiar más en Dios. Yo quisiera que ustedes, a partir de ese llamado y de esa experiencia que tienen hoy, nos compartieran para cerrar aprovechando que está la pastora y que ya son dos pastoras las que nos acompañan hoy, que frente a esa decisión ministerial de aceptar el llamado de Dios, la confianza que ustedes han depositado en Él para llevar a cabo este ministerio, esa recomendación, eso que ustedes puedan alentar a las mujeres que hoy están tal vez teniendo ese llamado y que no se arriesgan porque su confianza todavía no está tan desarrollada. ¿Qué dirían ustedes acerca de ello? Es un proceso de aprender a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Hay gente que lo quiere escuchar audible, pero en mi caso yo no he escuchado a Dios audiblemente. Gloria a Dios el que lo pueda hacer. Yo lo escucho a través de su palabra. ¿Verdad? La escritura nos dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y yo creo que es bien importante que nosotros reconozcamos que la palabra de Dios tiene que ser la guía de nuestra vida. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios, porque Ujú. si yo quiero que Dios me hable, la palabra de Dios salió de su boca, dice el profeta Isaías. Esta palabra salió de la boca de Dios, no vuelve al vacía. Hace lo que Dios quiere, ¿verdad? En nuestras vidas. Y yo tengo que reconocer que cada vez que yo leo la Biblia, Dios me está hablando, es Dios hablando a mi vida, es Dios diciéndome lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que espera, lo que quiere hacer conmigo, ¿verdad? Con toda persona que decide acercarse a Él. Yo siempre le digo a la gente, mi identidad no es pastora. Yo soy una Ujú. hija de Dios. Y en base a eso, Dios nos da dones para trabajar y parte de ese don es, pues, el pastorear, ¿verdad? Pero el pastorear no me define el Señor. Pastorear es lo Ujú. que yo puedo hacer para Dios en agradecimiento para edificar a otros y así sucesivamente, ¿verdad? Con los dones que Dios da. Pero primero tengo que ser una con Dios para que lo que yo pueda hacer tenga una influencia positiva, de verdad impacte a las personas, de verdad sea edificante para la gente. Si lo empiezo al revés, no se va a dar. Y todo parte de esa relación de confianza y de amor con el Señor. La medida que la buscamos, si buscamos al Señor, siempre lo vamos a encontrar porque Él está ahí. Lo que pasa es que no lo podemos ver muchas veces por nuestras cosas, estamos cegados por muchas cosas de este mundo, pero Dios siempre está ahí a la espera de que nosotros lo querramos ver y lo podamos ver. Y la palabra de Dios es bien importante para nosotros, ¿verdad? A la medida que la conocemos y si no entendemos muchas cosas, unirnos con gente que conoce, que nos ayuda a comprender, nos explica cosas que no entendemos, ¿verdad? Para que no la malinterpretemos, pero está ahí y el Espíritu Santo que vive en nosotros, que Dios lo dejó, ¿verdad? Para que nos guíe a toda verdad. Y si nosotros oramos, el Señor nos guía y nos ayuda en todo. Amén, excelente, pastora. Y yo también pienso, ¿verdad? Que al final Dios es el buen pastor, Jesucristo es nuestro buen pastor. Y Él hace la obra a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Es Él el que pastorea realmente a su Amén. pueblo, ¿verdad? Y nosotros somos instrumentos en sus manos. Así es, Con nuestras debilidades, aún en nuestras debilidades sabemos que Él se así es. glorifica. Aún a veces en nuestras dudas o nuestros temores, el Señor obra también en nosotros para que nosotros podamos hacer su voluntad. Y lo más importante es que obedezcamos a su palabra, que obedezcamos a su Espíritu Santo. Y bueno, cuando hacemos esas cosas nos irá bien. Dios es bueno, Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por esas preguntas. Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta hermosa noche. Les esperamos Dios mediante la próxima semana a esta misma hora y a este mismo canal. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, pueden enviarnos un correo electrónico a www.gmail.com. Sean bendecidos todos en el amor del Señor y muchas gracias, Yadira, muchas gracias, Dios los Sandra. Les bendiga. envío un abrazo. Bendiciones. Igualmente, gracias. Bendiciones para todas. Chao, chao. Chao, chao. Igualmente, Dios los bendiga. Amén.